El mensaje de hoy se titula La misericordia que Dios desea al ver el campo. Lo encontramos en Deuteronomio 14, del 22 al 29. La semana pasada vimos que el plan de Dios para nuestras vidas era el evangelismo y las misiones, que ese es el plan que se va a cumplir, es el plan seguro de nuestro Dios, el evangelismo y las misiones. Pero para hacer esa obra de Dios, Dios necesita renovar nuestro corazón. Necesitamos nosotros un corazón verdaderamente misericordioso. Solamente un corazón con misericordia va a poder hacer la obra de Dios. Y Dios desea hoy santificar nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que tengamos misericordia. Y Dios a través de su palabra nos va a hablar que hay un proceso para poder tener misericordia. Y ese proceso empieza con Él, comprendiendo lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando hablamos de nuestras posesiones, es algo un poco complejo, porque decimos esto es mío. Somos a veces como los pequeños, que son como egoístas. Y nosotros pensamos, tenemos la idea de que lo que poseemos es exclusivamente nuestro. Eso va a impedir la misericordia, va a impedir que hagamos la obra de Dios. Por eso Dios desea sanar nuestras vidas en este día. En Israel había 3 tipos de diezmo. Hoy vamos a hablar sobre 2 tipos de diezmo, pero habían 3 tipos. El primero, que está en Levítico y en Números, era para sostener el templo, para sostener a los levitas que también se hacían cargo del templo. El segundo diezmo era como el que hemos leído, donde uno debía de entregar el diezmo a Dios en el santuario, en donde Dios había elegido un lugar exclusivo para adorarle, pero ese diezmo lo iban a comer delante de Dios. Y el tercer diezmo era para los pobres, para los necesitados. Y entre los pobres estaban los levitas también, los que no se hacían cargo del templo. Habían también las viudas, los huérfanos y los extranjeros, porque estas personas no tenían posesión, no tenían tierras. Entonces Dios establece el diezmo como una obligación para Israel. Si no había diezmo, no había justicia. Imagínense morir de hambre, ver morir de hambre a alguien. Era imposible que eso pueda ocurrir en el tiempo de Israel. Dios debía de ser justo, sería justo con su pueblo. Entonces el diezmo era un sistema económico que Dios impuso para que marche Israel de esa manera. Era necesario el diezmo para Israel. Esto nos va a enseñar algo, hermanos, sobre la misericordia de Dios. Dios desea que haya justicia, que haya fe en su pueblo, pero también que haya misericordia. Lamentablemente, la misericordia fue lo que se fue perdiendo progresivamente. Y vamos a ver cómo ocurrió en la época de Jesús, que se perdió la misericordia. Y cuando se perdió la misericordia, se perdieron las misiones, se perdió el evangelismo. Por eso Dios nos va a hablar hoy sobre la misericordia que debemos de tener para salvar el campo. Es por eso que en el punto número 1, Dios nos dice que debemos comprender la misericordia de Dios hacia nosotros. Vamos a tomar los 2 versículos primeros que hemos leído y dice: fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor tu Dios, ese diezmo, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, dice, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite,
y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Este diezmo, como hemos estado diciendo, que uno debía de presentarse ante Dios y comerlo. Ese diezmo era comunión con Dios, porque cuando uno presentaba ese diezmo, la mitad se quemaba para Dios, era una ofrenda de paz, y la otra mitad ellos la comían. Y era como una mesa en donde se sentaba Dios, vamos a decir así, e Israel. Y había comunión, había renovación del pacto. La parte quemada era para Dios y había una parte donde ellos la comían de este diezmo. Esto era en época de fiesta, en época de la Pascua. Y allí vemos que la misma fiesta se organizaba con los diezmos de los mismos israelitas. Pero Dios usa esto, un producto del esfuerzo también, aunque sabemos que la tierra de Canaán era muy diferente a la de Egipto, pero Dios usa un esfuerzo de Israel para que comprendan y para que entiendan y para que aprendan, dice aquí, a temer a Dios. Para que aprendan a temer a Dios. Y esto debemos de tomarlo con seriedad, porque Dios nos desea hacer entender, en primer lugar, que Él ha tenido misericordia con nosotros. ¿Cómo? Al salvarnos. Cuando Israel comía delante de Dios, lo hacía en época de Pascua, por la salvación que Dios había hecho. Nosotros también debemos de entender algo en nuestra vida, que hemos hallado, ¿qué cosa? Misericordia de Dios. Hemos hallado misericordia de Dios. Él nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? Del pecado original. Nos ha salvado de un problema que nosotros no podíamos escapar. Hemos hallado misericordia de Dios. Y en segundo lugar, no solamente hemos hallado salvación como una misericordia de Dios, sino que hemos hallado prosperidad. Prosperidad como misericordia de Dios. Porque cuando uno recibe a Cristo, hermanos, la vida cambia. La vida prospera. Y no vamos a decir solo económicamente, sino que toda sanidad que hay en nuestra vida, cuando hemos pasado de tinieblas a luz, ya hay prosperidad. ¿Y eso por qué ha venido? ¿Por nuestra fuerza? Claro que no. Ha venido por misericordia de Dios. Entonces, hermanos, cuando Israel se encargaba de hacer sus cosechas en Canaán, debía de comprender, esta tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra diferente a la de Egipto. El riego es diferente. En Egipto el sistema de riego era complejo, pero aquí en Canaán Dios daba la lluvia. Dios mismo daba la lluvia para que hayan las cosechas. Entonces, al presentar su diezmo el israelita, debía de comprender eso. Esto que estoy presentando no es mío. Esto que estoy presentando para Dios es por la misericordia de Dios. Eso debía de comprender Israel. Es porque han hallado misericordia de Dios. Y es algo que nosotros también debemos comprender, hermanos. Todo lo que poseemos aquí no es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto incluso. No, tenemos que entender algo, que es por la misericordia de nuestro Dios, todo lo que tenemos. Desde nuestra salvación, que no ha sido por nuestras obras, hasta todo lo que hemos tenido hasta ahora y todo lo que tenemos hasta ahora, es de Dios. Y eso desea Dios marcar en nuestra vida. Que nuestra prosperidad y lo que poseemos, que es tan complejo para nosotros, es de Dios y viene por Él. Viene por Él. Entonces Dios quería primero
trabajar misericordia con Israel, para que aprendan a temer a Dios. Por eso le dice, presenten diezmo para que me aprendan a temer. Porque si ellos perdían misericordia, perdían temor de Dios, hermanos, Israel estaba perdido. Estaba perdido. Y así pasó con Israel. Ellos desobedecieron a Dios y cayeron en fracaso. El plan de Dios es el evangelismo y las misiones. Eso se debe de cumplir. Nosotros no podemos apartar misericordia, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros en primer lugar. Porque si no, no vamos a tener misericordia con los demás. No la vamos a tener. Por eso ser dadivoso, ser generoso, viene de Dios. Es una obra que Dios primero nos hace entender, yo he hallado gracia de Dios. Entonces, lo primero que Dios desea es que aprendamos a temer a Dios, a entender la misericordia que hemos hallado en Cristo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que debemos evitar el legalismo que nos impide ser misericordiosos. Y vamos a leer los versículos siguientes. ¿Bien? Por favor, ahí con sus Biblias. Vamos a leer los versículos siguientes, porque hay algo que debemos de evitar con urgencia. Dice: y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, llevar tu diezmo hasta el santuario, si fuera muy largo el camino, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Si el santuario iba a quedar muy lejos de donde viviera el israelita podía vender ese diezmo. Luego ir al santuario y allí en el santuario comprar vacas, ¿no? Dice lo que deseares, con tal de que tú no pierdas esa bendición de entender que has hallado misericordia de Dios. El punto era que coma delante de Dios. Debía comprender que halló misericordia. Que todo lo que posee es porque Dios le dio Canaán, porque Dios dio las lluvias, que Dios le dio la cosecha, que venía de Dios. Eso debía de comprender el israelita. Pero, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que el legalismo viene y corrompe el corazón. Dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. No estaba mal que se venda los animales, porque Dios les dijo eso, que podían vender su diezmo y comprar en el templo, ¿no? Con tal que adoren a Dios, comprar ahí bueyes, ¿no? U ovejas. El asunto era que Dios había prohibido esas ganancias deshonestas, esa comercialización errada, eso que tiene que ver con las posesiones, con el amor al dinero. Se corrompió en esa época. Los vendedores y los cambistas se aprovechaban de los adoradores, de los que venían a adorar en el templo. Y Jesús se opuso a eso, la corrupción del legalismo. Vamos a ver dos formas de legalismo en que continuamente caemos nosotros. Entonces, debido a esta corrupción, debido al dinero, debido al materialismo, se perdió el significado de la fiesta.
Y ya no había temor de Dios. Ya no había temor de Dios. Lo que Dios quería enseñar a Israel. Entonces hay dos tipos de corrupción que trae el legalismo a nuestras vidas, hermanos. Y que totalmente debemos de evitar. El primero es dar lo que nos sobra. Marcos 12, del 41 al 44, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dar lo que nos sobra es falta de misericordia, y es en última instancia no temer a Dios. ¿Cómo estamos hoy siendo dadivosos con Dios? Porque Dios sí nos demanda dar, y va a usar ese dar en nuestro corazón para enseñarnos a temerle. Es cierto que muchos creyentes pueden tener muchas conjeturas, mucha dificultad en dar. Por eso la iglesia debe de organizarse, para que haya transparencia, para que haya propósito. Por eso esto nos habla a todos en conjunto. Pero algo no hay que perder, hermanos: la generosidad, la misericordia, que viene en primer lugar de que hemos hallado misericordia en nosotros, que Él nos dio Canaán, que Él nos dio las lluvias, que todo es de Él. Por eso no debemos caer en esta actitud de dar lo que nos sobra, sino nosotros debemos ser dadivosos y entender que a través de mi generosidad y mi misericordia yo temo a Dios y yo aprendo a temer a Dios. Cuando uno da lo que sobra es porque no hay propósito. Eso es cierto, es muy cierto. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo puedo ofrendar a Dios? Y damos por dar. Desde hoy en adelante ya nunca debe estar eso en nuestro corazón, porque vamos a ver la razón por la cual Dios ha derramado misericordia en nosotros. Nunca más hay que dar lo que nos sobra. Vamos a pasar al segundo punto, que es legalismo también, y es dar para justificarnos. Entonces vemos cómo se pervirtió la generosidad, la misericordia a lo largo del tiempo. Se pervirtió hasta llegar hasta este entendimiento. ¿Qué pasó con los fariseos? Y hemos visto cómo hacían los ricos, que daban lo que les sobra. Ahora, ¿qué pasó con los fariseos y los escribas? Dice Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad, o la fe. Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Ahora, ¿qué nos encontramos? Con otra forma, otra actitud legalista, que es dar para justificarnos, que es dar porque pensamos que así estamos, de alguna manera, cumpliendo. Pero ¿qué ocurre a veces cuando damos de una forma legalista, para cumplir nomás o por obligación? Que perdemos de vista lo más importante. ¿Y qué era lo más importante que había perdido los fariseos? La misericordia, lo que Dios quería desde un comienzo. ¿Qué más? La justicia y la fe. Cosas espirituales, cosas que de verdad apuntan al espíritu de la ley, y cosas que apuntan a Cristo, porque en Cristo hay verdadera justicia, verdadera misericordia y verdadera fe.
Entonces, la autojusticia es legalismo. Y la autojusticia, porque los fariseos diezmaban hasta de lo más pequeñito, dice, del anís, hasta del comino. O sea, eran bien detallistas los fariseos, ¿no? Lo más pequeñito, todo con tal y estoy cumpliendo con Dios, decía. Pero se habían olvidado de lo más importante. Por eso es que el legalismo nos hace olvidarnos y nos impide ver lo más importante, que es el Evangelio. Lamentablemente nosotros perdemos de vista, cuando no hay misericordia en nuestro corazón, caemos en legalismo y perdemos de vista las misiones y perdemos de vista el evangelismo. Que mi generosidad apunta a eso, porque vamos a ver en el punto 3 cómo es el cumplimiento del diezmo de Israel, el cumplimiento de la misericordia, de la generosidad, el propósito de dar, el propósito de la misericordia. Entonces, hermanos, debemos ser dadivosos de una forma que tema a Dios. ¿Y cómo es esa forma que teme a Dios? Como iglesia queremos dar de esa forma que teme a Dios, enfocándonos en las misiones y en el evangelismo. Porque esto está en el punto 3. El punto 3 dice, debemos ser misericordiosos al dar para el evangelismo y las misiones. Y vamos a ver cómo concluye esta porción de la palabra de Dios. Dios nos da entendimiento y nos ayuda. Y nos habla del tercer tipo de diezmo aquí, en esta misma porción. Dice del 27 al 29. Dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, no tenía tierras el levita, no podía cosechar. Dice, y vendrá también el extranjero, también vendrá el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vemos aquí que el diezmo apuntaba a los menesterosos, a los pobres, tanto en un ámbito físico, pero también vamos a ver en un ámbito espiritual. Primero, hermanos, Dios que deseaba que entendamos que hemos hallado misericordia, para ahora entender que debemos de ser misericordiosos con los pobres. Debemos ser misericordiosos con los pobres porque ese es el plan de Dios. En 2 Corintios 9, del 6 al 8, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Dios promete que tendremos lo necesario. Por eso hay algo importante que dice Dios aquí, no de mala gana ni por obligación. Los dos aspectos del legalismo. Por eso desde hoy en adelante jamás hay que dar porque nos sobra, de mala gana. Y jamás hay que dar por obligación o como que estamos cumpliendo con algo. Porque podemos olvidar lo más importante. Y cuando vemos lo más importante, nuestra completa misericordia debe estar abierta. No hay límites para ser misericordiosos con el plan de Dios, con la obra de Dios, con el evangelismo y las misiones. Dar para sostener el evangelismo y las misiones
poniendo esa mira en lo que olvidaron los fariseos: la justicia, la fe y la misericordia. Eso es lo que hay que restaurar en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque el plan de Dios debe continuar. El plan de Dios es el que se cumplirá y es por el cual vivimos. Debemos de tener esa mirada como la que Jesús tuvo, en que Jesús tuvo misericordia de un recaudador de impuestos, de Mateo. Mateo, quien era menospreciado por el pueblo judío porque recaudaba impuestos para Roma. Había un diezmo para Dios, pero él se encargaba de sacar cara por Roma. Era despreciado Mateo. Tenía ganancias deshonestas, por supuesto, también. Pero Jesús lo salvó. Porque a pesar de su deshonestidad, del pecado de Mateo, no podía salvarlo. No tenía paz. Dios tuvo misericordia con los pobres en espíritu. Por eso debemos de ver esos 3 puntos: misericordia, justicia y fe. Solo el Evangelio, hermanos, puede traer justicia verdadera en nuestro hogar, en nuestra vida, en las personas. Y hay que ver con fe. De repente hemos perdido de ver con fe, de ver con ojos espirituales el campo. Pero hay que ver el campo con ojos de fe, con ojos de implantar justicia, con ojos de misericordia, que necesitan una respuesta al problema espiritual que están pasando. El campo está sufriendo. El campo está bajo la condenación del Génesis 3. ¿Cómo está nuestro corazón al ver eso? Debemos de enviar misioneros. Debemos de hacer el evangelismo con nuestras posesiones también. Y eso es temer a Dios. 5 cosas, recuerdan que vimos en Deuteronomio que Dios quería: que le ames, que le sirvas, que andes en todos sus caminos, que le obedezcas y que le temas. Dios nos quiere santificar hoy para que le temamos, viendo en primer lugar las misiones y el evangelismo. Que seamos una iglesia que podamos levantar pastores, misioneros, que ahí esté nuestra confianza. Tengamos fe de que la justicia de Dios se va a implantar. ¿Debemos ser misericordiosos en las necesidades físicas? Claro que sí. Eso es iglesia. En iglesia no debería haber pobreza. No debería haber. 1 Corintios 16, del 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Algo tenían que guardar ya. Pablo ordena esto a las iglesias porque había necesidad física, había pobreza en Jerusalén. Y la iglesia fue desprendida, porque debían de comer. Y ese era el propósito, como hemos visto, del diezmo. Ese tercer diezmo para los pobres, para los que necesitan. No faltó comida para las viudas. Quedarse viuda en la época del Antiguo Testamento era morir de inanición. Un huérfano. Por eso Dios proveyó, vio por ellos, porque Dios es un Dios justo. Debemos de tener esa misericordia también con los necesitados, físicamente también, porque de alguna manera, desde que estamos en Cristo, Dios nos ha prosperado. Entonces, vamos a ver, en segundo lugar, misericordiosos en las necesidades espirituales. En Mateo 10:8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios.
ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Esto Jesús les dijo a sus discípulos. A los discípulos nunca les faltó el alimento para hacer la obra del evangelismo y de las misiones, de rescatar a los perdidos. Entonces, debemos de poner nuestro corazón en ese evangelismo, en sostener a los misioneros. Filipenses 4, del 14 al 19, vemos cómo Pablo habla de una iglesia que sostuvo su ministerio. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibirles, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Jehová. Cuando Pablo habla aquí de sacrificio acepto, no nos queda más que relacionarlo como una ofrenda que los israelitas entregaban a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios mantiene su obra de evangelismo y misiones a través de su iglesia exclusivamente. Nosotros no podemos esperar de afuera, hermanos. De aquí tiene que nacer la misericordia. De nosotros, de los que hemos sido redimidos por Cristo, de los que hemos sido prosperados en Cristo. De adentro nace la misericordia. Pablo hizo las misiones enviado por una iglesia que comprendió el propósito de dar. Por eso la iglesia necesita ser renovada, aprender a temer a Dios y ver el evangelismo y las misiones, que se cumple el plan de Dios. Orar, dar, enviar, ser enviados. El plan de Dios se debe de cumplir. Que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Vamos a concluir. Has hallado misericordia de Dios, amado hermano. Él te ha salvado y te ha prosperado, te ha dado el intelecto. No digas jamás que lo que tienes viene de ti. No, viene de la mano de Dios. Has hallado misericordia de Dios. Guarda tu corazón, no caigas en esos pensamientos legalistas faltos de misericordia, que te hacen solo no temer a Dios, que te hacen pensar que todo viene de tu mano. Ese es el Génesis 6, el materialismo. El materialismo. Desde hoy en adelante, ya nunca des porque te sobra y nunca des porque tienes que cumplir una meta. ¿No? Dalo viendo las misiones, para que las almas sean liberadas a través de los misioneros, de los pastores enviados. ¿La iglesia necesita reestructurarse? Claro que sí. Claro que sí. Pero no pierdas ese corazón de ser misericordioso, porque has hallado misericordia en Dios. Finalmente, ten misericordia, ten fe y cree que la justicia se va a implantar cuando el reino de Dios venga a la vida de las personas. El campo está en un problema espiritual y solo Cristo, hermanos, como nuestro profeta, sacerdote y rey, es quien debe ser predicado para que esa justicia se ponga. Veamos desde hoy en adelante diferente, hermanos, al evangelismo y a las misiones. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra de hoy. Padre Santo, tú guardas y diriges cada área de nuestra vida, Señor. Y el área de la economía, el área material,
no es indiferente para ti, Señor. Permítenos comprender hoy, Señor, que hemos hallado misericordia. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de tu mano. Nada es nuestro, Señor. Todo es tuyo, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por prosperarnos. Gracias, Señor. Guarda nuestro corazón y ayúdanos, Señor, así como hemos hallado misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, y a ver el campo con ojos espirituales. Señor, permítanos levantar misioneros. Permítanos levantar pastores, Señor, para que lleven el Evangelio a los pobres y necesitados en espíritu, Señor. Gracias, Señor, por nuestras iglesias, porque nos has levantado con el propósito de cumplir tu plan. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.